Ella pensó que había construido la vida perfecta sobre la arena movediza de una. Aquel velo blanco, pesado y bordado, no era solo un tejido, era la mortaja de la verdad que había ocultado a Lucas durante casi 3 años. Pero antes de que sigamos sumergiéndonos en sus nervios, deja ya tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque esta historia, gente, esta historia os va a explotar la cabeza. El espejo del camerino reflejaba la imagen de Helena, una novia clásica, radiante, con los ojos de un azul tan claro que parecían haber absorbido todo el cielo de aquella tarde de otoño. Pero si miraras bien, bien en el fondo de aquellas pupilas, verías un temblor. No era la emoción pura. Era el terror de quien estaba a punto de saltar de un acantilado, sabiendo que el paracaídas estaba roto. El olor era de jazmín y laca para el cabello mezclados. Un aroma sofocante de perfección forzada. Su madre, doña Sonia, ajustaba el corsé apretado. «Eres la novia más hermosa que he visto», dijo doña Sonia con la voz entrecortada. Helena forzó una sonrisa, sintiendo la piel del rostro tirante. Ella agradeció, pero las palabras de su madre resonaban falsas. Hermosa y mentirosa. La mentira no había comenzado con mala intención. Había comenzado con miedo. Helena provenía de una crianza donde la pureza era valorada casi como una moneda de cambio. No era una cuestión de religión fervorosa, sino de tradición familiar, de un peso cultural que nunca había sabido cómo aliviar. Cuando conoció a Lucas en la universidad, él era todo lo que ella necesitaba. Firme, inteligente, con esa sonrisa fácil que hacía que el mundo pareciera más justo. La atracción fue inmediata, explosiva, pero ella siempre impuso límites físicos sutiles. Al principio, fue fácil. Ella decía que quería ir despacio, que necesitaba tiempo. Lucas, el caballero moderno, respetaba. Le besaba la frente y decía que esperaría el tiempo que fuera necesario, que lo que tenían era mucho más grande que la prisa del cuerpo. El problema es que el tiempo pasó demasiado rápido. Al cumplirse 1 año de relación, Lucas ya la veía como la mujer de su vida. Las conversaciones sobre el futuro eran diarias. Y la expectativa sobre la intimidad, por supuesto, crecía. Fue entonces cuando Helena empezó a mentir por omisión. Dejaba que Lucas asumiera cosas. Cuando él mencionaba sus relaciones anteriores, ella solo asentía vagamente, con una sonrisa ladeada, permitiéndole a él rellenar los huecos con las experiencias que presumía que ella ya había vivido. Nadie, pensaba Helena aterrorizada, nadie con 20 y pocos años podía ser virgen. Era un estigma, un secreto vergonzoso que, presentía, lo ahuyentaría. Un hombre como él no querrá tener que enseñar. Se susurraba en la ducha las noches en que la consumía la ansiedad. Él quiere una pareja que sepa lo que hace. Lucas, por otro lado, era el polo opuesto al depredador. Era cariñoso, casi reverente en el contacto. En los momentos en que la pasión se disparaba y su cuerpo clamaba por más, era siempre Helena quien se detenía, con la excusa perfecta. El dolor de cabeza, el cansancio, o la promesa de que su primera vez sería especial, mágica, reservada para la noche de bodas. Y Lucas se creía la historia. Él lo interpretaba como una señal de la profundidad de su carácter, un respeto mutuo que él admiraba. «Tú eres diferente, Helena», le dijo. Una vez, mientras veían una película abrazados en el sofá, con la luz amarillenta del salón envolviéndolos en un cálido confort. «No eres una mujer apresurada. Eso hace que te quiera más». Con cada halago de Lucas sobre su paciencia, el peso de la mentira aumentaba, transformándose en un ancla de culpa que no podía soltar. La boda, meticulosamente planeada durante meses, era la culminación de ese cuento de hadas fabricado. La ceremonia fue perfecta. Los votos de Lucas, escritos a mano, en un papel arrugado, la hicieron llorar de verdad. Prometió ser su puerto seguro, su hombro amigo y su mejor amante. Y fue esa última promesa la que la golpeó como un rayo. El mejor amante. ¿Cómo podría ser una amante si no sabía por dónde empezar? La fiesta fue un borrón de luces, música a todo volumen y abrazos. Helena intentaba absorber la alegría, pero su reloj interno corría. Bebía más champán de lo necesario, esperando que el alcohol pudiera anestesiar el pánico que le subía del estómago a la garganta. Lucas bailaba con ella, su mano firme en su cintura, y él tenía esa mirada de adoración que la desarmaba. «No veo la hora de tenerte solo para mí», le susurró al oído.
con la voz grave y ronca. Elena se estremeció. No por deseo, sino por miedo. Ella rió. Un sonido demasiado agudo, y se alejó con el pretexto de ir al bar. Cuando por fin entraron en el coche que los llevaría a la suite nupcial, un sedán negro con cristales tintados y un ramo de rosas rojas en el asiento trasero, la realidad la golpeó con fuerza. El olor a cuero nuevo en el coche era opresivo. Lo logramos, dijo Lucas, tomando su mano y besándole la palma. Elena sintió la piel de él caliente y áspera. Ella pensó: no, no lo logramos. Logré engañarte hasta este punto. La suite nupcial era un escándalo de lujo. Pétalos de rosa en el suelo, velas encendidas que llenaban el aire con un perfume de sándalo, y la imponente cama, king size, vestida con sábanas de seda blanca que parecían brillar en la penumbra. Lucas cerró la puerta con un clic suave, el sonido final y definitivo. Se quitó la chaqueta, tirándola sobre la butaca, y se aflojó la corbata. Sus ojos, fijos en ella, estaban llenos de expectación y ternura. Parecía un dios griego listo para el sacrificio. Por fin, dijo, acercándose. A solas. Elena estaba paralizada en medio de la habitación. El vestido de novia, antes su armadura, ahora parecía una jaula de hielo. Lucas le tocó el hombro y la electricidad del roce la hizo retroceder 1 milímetro. Él notó la tensión y se apartó un poco, con la sonrisa titubeando. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Estás bien? ¿Cansada? Era la oportunidad. La última oportunidad de inventar otra excusa, de aplazar lo inevitable hasta la mañana, para la luna de miel, para siempre. Pero el peso de la mentira era insoportable. No podía comenzar su vida de casada con esa farsa. Miró hacia el suelo, hacia los pétalos esparcidos, y sintió las lágrimas cálidas de vergüenza en sus ojos. «Lucas». Su voz salió débil, casi inaudible. Él se acercó de nuevo, más despacio, y le colocó las manos en las mejillas, obligándola a mirarlo. «Dime, ¿qué está pasando?», preguntó él, la preocupación reemplazando a la lujuria en sus ojos. Elena respiró hondo, absorbiendo el olor limpio de su camisa. El olor a hombre bueno. Sabía que, en segundos, la imagen que él tenía de ella se haría añico. «Te he mentido», confesó ella, las palabras tropezando al salir. Sobre todo, sobre mi pasado». Lucas frunció el ceño confuso, pero mantuvo la calma. «Elena, me estás asustando. ¿Qué es lo que me has ocultado?». Cerró los ojos, incapaz de enfrentar la desilusión que vendría. «Soy virgen», dijo, la voz embargada por el llanto. «Todavía soy virgen». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier música de fiesta. El aire de la suite parecía haberse vuelto denso y pesado. Ella esperó el juicio, la ira, la decepción. Esperó que él gritara que era una niña, una farsante, que le había hecho perder el tiempo. Cuando Lucas finalmente habló, su voz era baja, pero no había ira. Había algo más complejo, algo que ella no reconoció de inmediato. «Eres virgen», casi para sí mismo, mientras lo procesaba. Elena asintió, las lágrimas resbalando por el maquillaje caro. «Lo siento mucho. Debí haberlo dicho antes. Temí que me dejaras». Lucas lanzó un suspiro largo y solemne, y apartó las manos del rostro de ella. Dio un paso hacia atrás, se giró hacia la cama y se sentó en el borde, hundiéndose en la seda blanca. Parecía estar dándole la vuelta al mundo entero en su cabeza. Elena se preparó para el portazo, para el fin del matrimonio incluso antes de que empezara. Pero entonces, Lucas la miró de nuevo, y una sonrisa lenta e incierta comenzó a surgir en sus labios. No era una sonrisa de burla. ¿Era aliviado? Se levantó y caminó de vuelta hacia ella, deteniéndose a centímetros de distancia. «No te preocupes», susurró Lucas, y ella sintió su aliento cálido en su rostro. Él sostuvo sus manos frías. «Yo también lo soy». Elena parpadeó, el llanto suspendido. «¿Qué?». «Yo también soy virgen, Elena», repitió, con la voz llena de una honestidad. «Estaba aterrorizado con esta noche tanto como tú. No sabía cómo decirte que, siendo un hombre de casi 30 años, nunca lo había hecho. Pensé que tú eras la pareja experimentada que me...». Soltó una risa, nerviosa, y el sonido rompió la tensión. «Aprenderemos juntos», dijo, apretando sus manos con firmeza. Exactamente como debería ser. El alivio en la suite fue casi palpable.
La tensión que había oprimido el pecho de Elena durante meses. La angustia de saber que aquella noche definiría su futuro a través de una farsa. Se desmoronó en el momento en que Lucas reveló su propio secreto. Era como si la máscara de ambos hubiese caído al mismo tiempo, revelando dos almas igualmente asustadas. «No me lo puedo creer», susurró Elena, y la sonrisa nerviosa de Lucas se ensanchó. Parecía haberse quitado un peso de toneladas de encima. «Lo sé. Es ridículo. La pareja más afortunada y exitosa de la fiesta, y estábamos aquí, aterrorizados, con miedo de confesar que no sabíamos ni por dónde empezar», dijo, riendo suavemente. Le tocó la nariz con el índice. «Me engañaste muy bien. Parecías tan segura, tan cómoda hablando de relaciones pasadas». Elena sintió que la cara le ardía por la vergüenza renovada, pero esta vez era una vergüenza compartida, casi dulce. «Y tú, eres el CEO, el hombre de negocios. Todos esperaban que fueras un depredador en la pista. Estaba ocupado construyendo mi imperio», bromeó Lucas, pero había un fondo de verdad en sus ojos. Se apartó un poco y señaló el vestido de novia. Un mar de seda y encajes que pesaba más de 10 kilos. «Vamos a solucionarlo. No soporto seguir viéndote sofocada en ese arsenal de tela». El proceso de despojar el vestido monumental se convirtió en el primer acto de verdadera intimidad entre ellos. Eran docenas de botones minúsculos, cosidos con una precisión sádica. Lucas se arrodilló tras ella, sus manos grandes y firmes trabajando con una paciencia que Elena nunca había asociado a aquel hombre de decisiones rápidas. La piel de Lucas rozaba su hombro con cada botón desabrochado. Ella podía sentir el calor ascendiendo de su cuello, el olor de su perfume caro, mezclado con el aroma ligeramente salado del sudor del largo día, era embriagador. «No sé cómo hacen las mujeres esto solas», murmuró él, concentrado. «No lo hacen», respondió Elena. «Es una armadura que necesita ser retirada por alguien. Puro simbolismo». Y cuando el último botón cedió, y el peso del vestido se deslizó por su cuerpo, cayendo en un montón blanco y caro en el suelo, Elena se sintió absurdamente expuesta. A pesar de seguir vestida con un corsé de encaje y una enagua, Lucas se levantó, sus ojos recorriéndola de arriba abajo. No la miraba con lujuria depredadora, sino con una curiosidad tierna, casi respetuosa. «Eres preciosa, Elena, más que en cualquiera de los vestidos que has usado hasta hoy». Ella sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho tiempo no mostraba. Lucas la guió hasta el cuarto de baño, un santuario revestido de mármol oscuro y reflectante. La bañera de hidromasaje, del tamaño de un pequeño lago, ya estaba llena, esperándolos, y el agua exhalaba el mismo perfume a sándalo de las velas. Se desnudaron en silencio, cada uno respetando el espacio y la timidez del otro. Elena se sintió extraña al ver el cuerpo atlético de Lucas. Ella siempre lo había visto impecable en trajes hechos a medida. Ahora, él estaba allí, vulnerable, con algunas cicatrices antiguas que parecían contar historias de infancia en sus... Entraron en el agua. El calor envolvió a Elena como un abrazo, relajando sus músculos tensos. Se sentaron en lados opuestos de la bañera, el agua burbujeando suavemente a su alrededor. «Dime, Helena», comenzó Lucas, tomando una esponja y frotándose distraídamente el propio brazo. «¿Por qué la mentira? ¿Por qué el miedo a contármelo?» Elena cerró los ojos, sintiendo que la culpa regresaba. «Crecí en un ambiente que valoraba la pureza por encima de todo, pero no de una manera sana», explicó. «Me sentí presionada a guardarlo para el matrimonio, pero cuando llegó el momento de tener citas, me di cuenta de que la sociedad moderna condena a quien espera. Tenía miedo de que me vieras como anticuada, o peor, como un proyecto. Pensé que si parecía experimentada, me tomarías en serio». «No necesitabas eso», afirmó Lucas, y su voz era firme. «Te tomé en serio desde el momento en que te vi, Elena, y mi motivo era similar, de una manera masculina, pero igualmente tonta». Dejó la esponja a un lado. «Fui el chico que siempre priorizó la carrera. Vi a mis amigos perderse en relaciones vacías, y decidí que solo lo haría cuando fuera la persona adecuada. Y entonces, el tiempo pasó. Y de repente, yo era el hombre de 30 años que la gente esperaba que fuera un experto. Y tenía miedo de decepcionarte, de no ser lo suficientemente bueno», confesó, mirando el agua. «Pensé que me encontrarías raro. Tal vez incluso gay». Elena soltó una carcajada genuina, el sonido resonando en el mármol. «Lucas,
Eres la personificación de la masculinidad. Nadie pensaría eso. Ya lo sé. Pero la presión de la imagen es traicionera. Estaba tan preocupado en mantener la imagen de hombre de éxito en todos los aspectos, que me paralicé. El baño, que debería haber sido sensual, se transformó en una sesión terapéutica en pareja. Lavaron no solo la suciedad del día, sino también las mentiras y las expectativas que cargaban. Cuando salieron de la bañera, la humedad hacía que sus cuerpos brillaran bajo la luz suave de las velas. Lucas tomó 2 toallas suaves y gruesas, y secó la espalda de Elena con cuidado, y su toque era un mapa de nuevas sensaciones. No había urgencia, solo cuidado. Se pusieron las batas de seda bordadas con las iniciales del otro, y regresaron al dormitorio, que ahora parecía menos intimidante. Se sentaron al borde de la cama, el olor a sándalo y pétalos de rosa creando una atmósfera de ensueño. Entonces, dijo Elena, con voz titubeante. Le tomó la mano a Lucas. ¿Qué haremos ahora? Nadie nos enseñó la tarea. Lucas sonrió, apretándole la mano. Hemos leído mucho, ¿verdad? Vimos películas, escuchamos consejos. Creo que el secreto es olvidar todo eso. No hay un manual. Solo estamos nosotros dos. Él se inclinó, y el beso que siguió no tenía nada de la prisa o la actuación de los besos que habían intercambiado antes. Era un beso de descubrimiento. Los labios se encontraron con suavidad, explorando. Elena sintió el sabor del vino de la fiesta y la frescura de la pasta de dientes. Lucas la empujó delicadamente hacia atrás, acostándola sobre las sábanas de seda fría. La bata se deslizó un poco, revelando la curva de su hombro. Él no avanzó. Simplemente la miró, sus ojos castaños fijos en los de él, buscando permiso silencioso. No sé qué hacer, Hela, confesó. La honestidad en su voz era un bálsamo. Yo tampoco sé, Lucas, respondió ella, extendiendo la mano para tocar su rostro. Pero confío en ti. Esa fue la contraseña. La confianza. Pasaron la siguiente hora explorando el territorio del otro con la timidez de adolescentes, pero con la profundidad emocional de adultos que se habían elegido mutuamente para la eternidad. Descubrieron que la piel de Lucas era sorprendentemente lisa en la espalda, y que Elena tenía un lunar gracioso justo debajo de la costilla. Fueron toques lentos, besos largos, susurros de nombres en la oscuridad. No hubo prisa por consumar el matrimonio de la manera tradicional. La verdadera consumación ya había sucedido, en aquel momento de confesión, en la sala de estar. Estaban desnudos, sí, pero estaban desnudos de alma. Lucas se acostó a su lado, abrazándola firmemente. Su olor ahora era el olor del baño, del perfume residual y de su propia piel cálida. Elena se acurrucó en su pecho, sintiendo el ritmo lento y seguro del corazón de su marido. Vamos a ser buenos en esto, Lucas murmuró, besando la coronilla de su cabeza. Tenemos toda la vida para practicar. Elena sonrió, sintiéndose la mujer más segura y amada del mundo. Por primera vez en meses, la ansiedad se disipó, reemplazada por una paz profunda. Pero mientras la suite nupcial se calmaba en la penumbra de las velas moribundas, un pensamiento frío se deslizó por la mente de Elena. El miedo al desempeño había desaparecido, pero el miedo a la verdad aún la rondaba. Ella había confesado su pureza, y él había confesado la suya. Pero había otra cosa. Una pequeña, pero crucial omisión en su pasado, que aún no había tenido el valor de revelar. No se trataba de lo que no había hecho, sino de lo que había sacrificado para mantener la fachada. Y mientras escuchaba a Lucas respirar uniformemente a su lado, se dio cuenta de que la honestidad total era un camino largo, y que el secreto que habían compartido era solo el primer escalón. La verdadera prueba del matrimonio no sería lo que harían en la cama, sino lo que harían cuando la verdad completa, la verdad sin filtros, finalmente llamara a la puerta. Cerró los ojos, abrazando la promesa del nuevo día, pero sintiendo el peso de la mentira que aún estaba oculta en un rincón oscuro de su memoria, esperando el momento justo para estallar. Mañana, pensó. Lo contaré todo. Pero el mañana siempre era el día más traicionero. El primer rayo de sol no fue amable. Se infiltró por las pesadas cortinas de terciopelo, cortando la oscuridad restante con una cuchilla dorada y revelando el honesto desorden que había. Las batas tiradas en el suelo, los pétalos de rosa, marchitas, y el olor dulce y pesado de cera de vela mezclado con el olor fresco y limpio de la piel.
Elena se despertó primero, pero no abrió los ojos inmediatamente. Quería absorber el peso de Lucas sobre ella, su brazo echado posesivamente sobre su cintura. Ese peso no era opresor, era un ancla. Sintió la respiración de él caliente en su cuello, lenta y profunda. Por primera vez en años, se sintió ligera. La carga de la actuación había sido retirada, y lo que quedaba era la intimidad real, aquella que no necesitaba aplausos o aprobación social. Se movió un poco, y Lucas murmuró algo ininteligible, apretándola más contra sí. «Buenos días, marido», susurró, la palabra sonando nueva y poderosa en sus labios. Él abrió los ojos, y la sonrisa que le dedicó era soñolienta, pero auténtica, sin máscaras, sin la presión del novio perfecto. Solo Lucas, con el pelo revuelto y la marca de la almohada en el rostro. «Buenos días, esposa», respondió, la voz ronca. La besó, un beso mañanero que tenía el sabor de la aceptación, no de la urgencia. Se quedaron allí un rato, solo existiendo, observando la luz cambiar en el techo ornamentado. El momento era tan perfecto, tan frágil, que Elena sintió la necesidad imperiosa de protegerlo, de cimentarlo con la verdad total. «Tengo que contárselo ahora», pensó, «antes de que la vida de afuera nos encuentre». Lucas se levantó primero, tirando de la sábana para cubrir la espalda de ella. Caminó desnudo hasta la ventana, apartando un poco la cortina para ver la vista de la ciudad. Su cuerpo, iluminado por la luz de la mañana, parecía una estatua griega en movimiento. «Vamos a pedir el desayuno en la cama», dijo, dándose la vuelta. «Champán y tostadas. Y quizás fresas. Quiero que el primer día de nuestra vida sea ridículo». Elena rió. «Acepto lo ridículo». Él estaba a punto de tomar el teléfono del hotel cuando recordó. «Espera, dejé mi móvil en el bolsillo del smoking. Necesito avisarle a mi madre que estamos vivos». La mención del móvil y de la familia trajo un aire de normalidad, pero también un leve temblor de vuelta a la columna de él. Era el mundo real invadiendo su burbuja. Lucas salió de la habitación, yendo al salón donde el smoking seguía colgado, desprendiendo un olor residual a fiesta y sudor. Elena esperó. ¿Qué había visto en ese móvil? La espera no duró más de 3 minutos, pero para Elena fue tiempo suficiente para ensayar 10 veces la confesión sobre su sacrificio. «No fui totalmente honesta sobre la universidad. No lo dejé por falta de talento. Lo dejé para no tener que ir a la capital a vivir sola. Necesitaba asegurarme de que me vieras como la mujer que tu madre aprobaría. Me traicioné a mí misma». Cuando Lucas regresó, la estatua griega había sido reemplazada por un hombre de negocios. Aún estaba sin camiseta, pero la tensión había regresado a la línea de su mandíbula. «¿Todo bien?», preguntó ella, sentándose y subiendo la sábana. «Sí, claro», dijo él rápidamente, pero no la miró. Estaba tecleando algo en el móvil. El sonido sutil de la notificación de mensaje de texto resonó en el silencio de la habitación. «Solo unos correos urgentes. La oficina de mi padre, ya sabes cómo es. Las vacaciones nunca son vacaciones de verdad». Apagó la pantalla, pero la velocidad con la que lo hizo era una señal. Puso el móvil en la mesita de noche, boca abajo. «Vamos a pedir el desayuno», dijo, cogiendo el teléfono del hotel con una urgencia que no encajaba con la promesa de un día ridículo. Mientras hablaba con recepción, pidiendo el servicio de habitaciones con la voz encantadora e imponente que ella conocía, Elena observaba su nuca. La perfección de la noche anterior parecía haber sido cubierta por una fina capa de niebla. «Está mintiendo», pensó. Y el pensamiento fue un choque eléctrico. No era una mentira grave. No se trataba de quién era él, pero era una omisión. Aquel correo urgente no le había quitado la sonrisa. Algo en su móvil sí lo había hecho. El desayuno llegó 10 minutos después, en un carrito de plata, reluciente. El aroma a café fuerte, mantequilla derretida y pan recién hecho llenó el aire, intentando forzar la alegría en el ambiente. Comieron en silencio. Lucas intentaba mostrarse efusivo, alabando los cruasanes y el zumo de naranja, pero sus ojos estaban inquietos, volviendo siempre al móvil que estaba boca abajo en la mesilla de noche. Elena, por su parte, sintió cómo su apetito desaparecía. El deseo de confesar su secreto fue reemplazado por una necesidad primitiva de descubrir el secreto de él. La confianza, que se había construido tan sólidamente la noche anterior, parecía ahora asentarse sobre arena movediza. «Necesito una ducha otra vez», declaró Lucas de repente,
apartando el plato. Voy a llamar a mi secretaria y le diré que no estaré disponible. Te lo prometí. Qué día más ridículo. Cogió el móvil y se dirigió al baño. Elena oyó el sonido de la ducha al comenzar, fuerte y constante. Esperó 10 segundos, 20. La curiosidad era un parásito, arrastrándose por su piel. Sabía que no debía hacerlo, pero su mano se estiró instintivamente hacia la mesilla de noche. El móvil de Lucas estaba frío al tacto. Le dio la vuelta, y la pantalla se encendió. Usaba huella dactilar, por supuesto. Pero la pantalla de bloqueo mostraba la notificación que había recibido. No era un correo electrónico de la oficina. Era un simple mensaje de texto, sin nombre de contacto, solo un número. El texto decía: está hecho. Ella ya no te molestará más. Llámame cuando puedas respirar. El aire escapó de los pulmones de él. No había un signo de interrogación. No había un tono de broma. El mensaje era corto, frío, y hablaba en tercera persona. Ella. ¿Quién era ella? ¿Y qué estaba hecho? La cabeza de Elena empezó a dar vueltas. Estaba lidiando con un problema de trabajo, sí, pero un problema que involucraba a una persona. Y la frase «cuando puedas respirar» sugería alivio, como si algo pesado hubiera sido quitado de su camino. Oyó a Lucas tararear por lo bajo en la ducha. Estaba relajado. Estaba aliviado. Elena colocó el móvil de vuelta sobre la mesa, boca abajo, con las manos temblorosas. Ella se alejó de la cama, sintiendo el cuerpo frío, y fue hasta la sala de estar, donde la ropa de la noche anterior todavía estaba tirada. Necesitaba una distracción. Necesitaba organizar el desorden en el que se había convertido su mente. Fue entonces cuando lo vio. El smoking de Lucas, tirado sobre el sillón, no estaba vacío. Había un pequeño bulto en el bolsillo interior. Era un fajo de billetes. Dinero en efectivo. Extraño, ya que Lucas solo usaba tarjetas, y junto con el dinero, algo fino y blanco. Era un recibo. Elena lo cogió. Estaba fechado 2 días antes de la boda. El nombre de la tienda, impreso en letras elegantes, era el de una joyería que ella no conocía. Una joyería de lujo, mucho más discreta y cara que aquella donde Lucas había comprado su alianza. Frunció el ceño al leer el artículo. No era un regalo para su madre. El artículo descrito era un par de pendientes de diamante, pequeños, pero de corte perfecto. El valor era exorbitante. ¿Por qué compraría Lucas pendientes de diamante para alguien, 2 días antes de la boda, en secreto? ¿Y por qué estaba el recibo escondido en el bolsillo del smoking, mezclado con dinero en 1920? Efectivo, como si hubiera sido entregado a alguien con prisa. El terror se instaló. Ya no se trataba de su virginidad o de la pureza de ella. Se trataba de los cimientos del matrimonio. Se habían unido en la honestidad de sus inexperiencias, pero la mentira se cernía sobre ellos como una amenaza de tormenta. El mensaje de texto, el recibo, su prisa por despachar el correo urgente. Elena sintió un frío profundo. Su propio secreto, el sacrificio profesional que había hecho para encajar en el mundo de él. Parecía minúsculo y casi ingenuo comparado con el agujero negro que Lucas estaba ocultando. La ducha se detuvo. Ella escondió el recibo rápidamente dentro de la bata, apretándolo contra el pecho. No había tiempo para procesar, solo para reaccionar. Lucas salió del baño, envuelto en una toalla fresca. El olor a jabón cítrico ahora dominante. Él estaba sonriendo, la sonrisa de quien había tomado una decisión. Lo he decidido, dijo, secándose el pelo. Olvídate de la oficina. Llamé a mi padre y le dije que no volveré hasta la próxima semana. Es nuestra luna de miel. Nada de trabajo, nada de distracciones. Se acercó a ella, la mano en su rostro, el pulgar acariciándole la mejilla. Solo nosotros, Elena. Sin secretos, sin prisa. La besó. El beso parecía el mismo, pero para Elena, el sabor era diferente. Era un sabor a metal y miedo. Ella correspondió al gesto, pero por dentro estaba gritando. ¿Sin secretos? Lo encaró, percatándose de la brutal ironía. Estaba a punto de confesar su pequeña mentira, pero ahora no podía. Si confesaba, estaría vulnerable. ¿Y si él estaba involucrado en algo tan serio como para comprar diamantes en secreto y recibir mensajes sobre haberse deshecho de una ella? Ella necesitaba armadura. La honestidad total ya no era el camino. La supervivencia lo era. Te amo, Luca, dijo. La voz casi inquebrantable,
pero la palabra amo parecía una promesa hecha bajo falso juramento. Te amo, Elena, respondió él, tirando de ella hacia la habitación. La paz de la mañana se había terminado. La luna de miel ya no trataría sobre el descubrimiento mutuo de la intimidad, sino sobre la casa del secreto. Elena sabía que no podría dormir hasta descubrir quién era ella, y por qué Lucas estaba mintiendo. Y mientras él la recostaba en la cama, con la clara intención de pasar el día practicando, ella sintió el peso del recibo arrugado en su albornoz. La tela de seda estaba cubierta de promesas, pero el papel era la prueba fría de que su matrimonio había comenzado no con la verdad, sino con una nueva y peligrosa mentira, y estaba a punto de convertirse en una investigadora en su propio matrimonio. El juego había cambiado. El beso de Lucas, a pesar de ser suave y lleno de promesas de un día dedicado a la intimidad, no lograba calentar el hielo que se había instalado en el pecho de Elena. Ella se permitió ser llevada a la cama, su cuerpo respondiendo a su tacto por pura inercia y memoria muscular. Pero la mente estaba a kilómetros de distancia, dándole vueltas al recibo arrugado dentro de la bata de seda. Sin secretos, sin prisa, había prometido. Qué cruel ironía era. Permanecieron allí, acostados uno al lado del otro bajo las sábanas de algodón egipcio, el aire acondicionado susurrando una fría melodía. Lucas intentó iniciar la conversación sobre lo que harían primero. Estaba emocionado, hablando sobre el descubrimiento, un mutuo, la libertad de ser solo dos cuerpos aprendiendo a amar. Elena asentía, pero sus ojos estaban fijos en la puerta del armario con espejo, donde podía ver, reflejado, el contorno de su propio miedo. Necesito café, mucho café, dijo ella, levantándose de repente, la seda de la bata deslizándose contra su piel. Era una excusa. Necesitaba distancia. Pido el servicio de habitaciones, ofreció Lucas, tomando ya el teléfono. No, necesito salir. Respirar el aire de la calle. Vamos a una cafetería de verdad, Lucas. Por favor. Necesito sentir que la vida ahí fuera aún existe. Él dudó, pero la vio tan tensa que cedió. Está bien, amor. Dame 10 minutos para vestirme. Quiero enseñarte un sitio que tiene un espresso que parece oro líquido. Mientras Lucas volvía al baño, Elena usó los 10 minutos como una orden de operación. Se puso ropa casual, pero elegante, y aceleró el paso hacia el sillón donde estaba el smoking. Necesitaba más que el recibo. Necesitaba un nombre, una dirección, una pista. Cogió su móvil, que él había dejado cargando en la mesita de noche. El móvil estaba desbloqueado. Lucas no era paranoico con la privacidad. Confiaba en ella. Esto solo hacía que la invasión fuera más dolorosa. Fue directamente a los mensajes archivados. Los dedos le temblaban tanto que casi teclea la contraseña equivocada. Buscó remitentes recientes, números no identificados, cualquier pista que se vinculara con el nombre de la joya. Y entonces lo vio. No era un mensaje, era un borrador de correo electrónico, sin enviar. El destinatario era un abogado. El asunto era acuerdo de confidencialidad, rescisión. Elena sintió que el mundo daba vueltas. Abrió el borrador. El olor a jabón de Lucas aún estaba fresco en el aire, lo que hacía la lectura aún más surrealista. El texto era corto, frío y totalmente corporal. Mencionaba una indemnización final, la transferencia de acciones y, lo más chocante, el nombre de la destinataria. Verónica Silveira. Lucas escribía: se han cumplido los términos finales. El documento de no competencia y el NDA siguen vigentes. Los pendientes fueron un bono por tu discreción en el evento de la semana pasada. No hay más contacto, Verónica. Elena no puede saberlo. El precio de tu pureza profesional ha sido pagado. La última frase la golpeó con la fuerza de un puñetazo. El precio de tu pureza profesional ha sido pagado. No era un caso de amor. Era algo peor. Era una traición a la confianza profesional. Un acuerdo sucio. Y Lucas había usado dinero y diamantes para silenciar a una mujer llamada Verónica Silveira. ¿Y el momento? 2 días antes de la boda. Estaba limpiando la suciedad antes de unirse a ella. El giro del pomo de la puerta la hizo sobresaltar. Bloqueó el móvil y lo colocó de vuelta exactamente donde estaba, con el corazón latiéndole en la garganta. Lucas salió, con la camisa perfectamente planchada, los ojos claros y despreocupados. ¿Lista para el expreso de oro líquido? Elena no estaba lista para nada,
pero puso una sonrisa rígida. Lista. Salieron del hotel y fueron a la ciudad. El olor a salitre y las flores tropicales no podían enmascarar el hedor a podredumbre que Elena sentía en el ambiente. Se sentaron en una pequeña mesa de hierro forjado, con el sol de la mañana cálido sobre sus brazos. Lucas hablaba sobre la arquitectura local, sobre cómo deberían volver allí cada año. Estaba construyendo un futuro, o al menos, intentando convencerse de que el futuro estaba seguro. Elena lo observaba sorber su café, su rostro hermoso y honesto, y sentía repulsión. No por él, sino por la máscara que llevaba puesta. Él la había hecho creer que eran un refugio el uno para el otro, dos novatos asustados. ¿Quién es Verónica Salas, Lucas? Su voz salió baja, pero cortante, como cristal roto. Lucas se atragantó con el café. Tosió, tratando de recobrar la compostura. La sonrisa desapareció, y fue reemplazada por un pánico que ella nunca había visto. ¿Quién? No sé de qué me estás hablando, Elena. Debe ser una clienta antigua del bufete. No me mientas, dijo ella, apretando la taza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Vi el borrador. Vi el recibo de los pendientes de diamante, Lucas. 2 días antes de nuestra boda. Estabas pagando el precio de su pureza profesional. El aire se volvió pesado, denso. Los otros clientes de la cafetería parecían distantes, simples comparsas. Lucas miró a su alrededor, desesperado porque nadie escuchara. Se inclinó sobre la mesa, la voz un susurro ronco y urgente. Elena, por favor, esto no es lo que piensas. Es trabajo. Es una complicación que estaba resolviendo antes de casarnos para que no afectara nuestra vida. Era Verónica quien me estaba chantajeando. ¿Chantaje? Elena se rió. Pero no había alegría, solo desesperación. Pagaste cientos de miles en diamantes y dinero en efectivo para silenciar a una mujer. ¿Qué hiciste, Lucas? ¿La arruinaste? Cerró los ojos, la barbilla temblándole. Sí, la arruiné, técnicamente. Era mi socia junior en una inversión que salió mal. Le advertí que se retirara, pero ella insistió. Cuando el fondo quebró, lo perdió todo. Intentó arrastrar el nombre de mi familia por el fango, diciendo que yo manipulé los datos. Estaba amenazando con ir a la prensa. Tuve que actuar para protegerme a mí y a mi padre. ¿Protegerte a ti mismo? Me pediste la verdad, Lucas. Me hiciste desnudar mi alma, confesar lo más íntimo y vulnerable de mí, mientras tú estabas enterrando un cadáver. ¿Qué más escondes? ¿Qué más fue comprado? ¿Con dinero y silencio? A Lucas se le saltaron las lágrimas, resbalando silenciosamente por su rostro. No eran lágrimas de rabia, sino de vergüenza. Sé que lo arruiné todo, susurró con la voz quebrada. Pero mi confesión sobre la virginidad, Helena, esa no fue una mentira. Aquello era real. Estaba tan asustado de decepcionarte, que me enfoqué en eso. Pensé, si soy honesto sobre mi pureza, tal vez el universo me perdone por esta porquería que tuve que hacer para garantizar nuestro futuro. Elena negó con la cabeza, sintiendo un dolor físico en el pecho. No garantizaste nuestro futuro, lo envenenaste. Me trataste como una niña ingenua que necesitaba ser protegida de la verdad sucia del mundo. Me hiciste sentir segura con tu inexperiencia, mientras tú eras un depredador en los negocios. No. Soy un depredador, protestó, alzando la voz. Soy un cobarde, sí. Tuve miedo de que me vieras tal como soy. Un hombre que comete errores terribles bajo presión. ¿Y qué hice yo?, replicó, su propia voz ahora llena de furia. Dejé mi trabajo prometedor, Lucas. Te mentí sobre mi futuro profesional para encajar en tu visión de esposa perfecta. Esa que no necesitaba una carrera, que estaría puramente dedicada al hogar y a la familia. Yo me sacrifiqué por ti, y tú estabas sobornando a alguien con diamantes. Su confesión era pequeña, pero liberadora. Era la única verdad que quedaba en ese matrimonio. Lucas la miró fijamente, la conmoción mezclada con la desesperación. ¿Dejaste tu trabajo? ¿Por qué? Nunca te pedí eso. No necesitabas pedirlo. Tú lo señalaste. Me hiciste sentir que la pureza de espíritu y la dedicación eran todo lo que importaba. Creaste un escenario donde sentía que mi ambición me haría menos digna de ti. Y yo creí en el cuento de hadas, Lucas. Creí que éramos iguales, construyendo algo honesto desde cero. Ella se levantó abruptamente.
El sonido de la silla arrastrando el hierro contra la declaración captó la atención de todo. El matrimonio se acabó, dijo ella, con la voz seca y definitiva. No fue un grito, fue una declaración de bancarrota. No podemos construir nada sobre tu suciedad y mi cobardía. No podemos. Volveré al hotel, recogeré mis cosas y me iré a casa. Resuelve este desastre tuyo solo. Lucas intentó sujetarla del brazo. Elena, por favor, déjame explicarte mejor. No lo hagas, por lo que tenemos. Ella se zafó de su toque, el contacto quemándole la piel. No tenemos nada. Teníamos una mentira en común. Ella se dio la vuelta y salió rápidamente de la cafetería, el sol pareciendo más frío que nunca. Dejó a Lucas sentado, solo, con el café express de oro líquido y el peso de su verdad. Cuando llegó a la habitación del hotel, el lujo parecía una jaula dorada. Rasgó la funda, protectora del vestido de novia. El tejido blanco, que antes representaba esperanza, ahora parecía un sudario. Tiró todos los anillos de boda, el suyo y el de él, que estaba sobre la mesa, a la papelera. No hubo lágrimas, solo una fría determinación. La luna de miel había durado menos de 48 horas. Su pureza se había disuelto, no por la pasión, sino por la podredumbre del secreto. Estaba sola, y el camino hacia la superación empezaba ahora, en el desorden de un matrimonio que nunca debió haber existido. El olor a sándalo caro y a brisa marina salada de la habitación del hotel era ahora insoportable. Un perfume que enmascaraba la podredumbre. Elena se movió como un autómata. No estaba llorando, lo que era quizás lo más aterrador. Su cuerpo se había negado a liberar el dolor, transformándolo en una rigidez fría que la hacía eficiente. Dobló la ropa, metódicamente, ignorando el vestido de novia arrugado en el suelo. El sudario que ella misma había tirado allí. Se detuvo ante el espejo, no para mirarse a sí misma, sino para confrontar la imagen de Lucas reflejada en el marco dorado. Él no estaba allí, pero su sombra sí lo estaba. Él era la representación perfecta, del hombre que ella quería que él fuera, vulnerable, honesto sobre sus fallas íntimas y con miedo de decepcionarla. Su miedo era real, susurró ella a su reflejo. Su miedo no era el de decepcionarme en la cama, era el de decepcionarme con la... Lo que más le dolía era la yuxtaposición. La pureza de Lucas era lo único que no había fingido, pero la había usado como una cortina de humo, un truco de magia barato para desviar la mirada del robo, del soborno, de la destrucción de una vida. Había confesado su inexperiencia sexual con la misma sinceridad con la que mentía sobre el origen de su riqueza. Elena tomó el móvil. Había docenas de mensajes de Lucas, suplicándole, diciéndole que estaba en el vestíbulo, que no podía dejarla marchar. Bloqueó el número. No era venganza. Era autopreservación. Si escuchaba su voz, la parte ingenua de ella podría ceder, intentando encontrar la bondad que sabía que existía en él, pero que estaba sofocada por la ambición y el miedo. Llamó al aeropuerto. Quería el primer vuelo para lejos de aquel paraíso tropical que se había convertido en su infierno personal. Mientras esperaba la confirmación del billete, sus ojos cayeron sobre el equipaje de mano. Dentro estaban los documentos que había guardado sobre el proceso de quiebra de la empresa que había dejado, el borrador de un proyecto que había abandonado. Se había obligado a olvidar el olor a papel y tinta en favor del olor a flores frescas y cera de vela que Lucas prefería. Yo me sacrifiqué por ti, y tú estabas sobornando a alguien con diamantes. La frase que dijo en la cafetería resonó. Ella se había minimizado, no por Lucas, sino por la idea de Lucas que había abrazado con tanta fuerza. Quería ser la esposa que no competía, que era un puerto seguro, que era pura de cuerpo y alma. Quería la simplicidad que su dinero parecía prometer. Y esa cobardía, esa falta de fe en su propia ambición, era la parte que necesitaba sanar. El viaje de vuelta fue un borrón. En el avión, la azafata le ofreció champán, pero Elena solo pidió agua. Cada burbuja del champán parecía un pequeño recordatorio de la celebración falsa. Miró por la ventana. Las nubes parecían algodón sucio. La sensación de estar subiendo, ganando altitud, era extrañamente liberador. Literalmente se estaba elevando por encima del caos. Cuando aterrizó, el aire de la gran ciudad la golpeó. No era el aire limpio y salado del Caribe. Era denso, lleno de humo y prisa. Era el olor de la realidad. Tomó un taxi hacia su antiguo apartamento.
el lugar que había vaciado de sí misma para mudarse a la mansión de Lucas. Al abrir la puerta, el olor a polvo y a tiempo detenido la abrazó. Era un olor familiar, el olor del reinicio. Las cajas estaban esparcidas, recordándole que nunca se había mudado de verdad. Solo había huido. Elena no encendió las luces. Se sentó en el frío suelo del salón, el lujo del hotel ya evaporado de su piel. El silencio era pesado, pero era un silencio honesto. Necesitaba un plan, pero primero, necesitaba admitir la extensión del daño. Lucas había intentado comprar el silencio de una víctima, pero, peor aún, había comprado el silencio de ella, ofreciéndole una vida de cuento de hadas donde la pureza era la moneda principal. Los días siguientes se dedicaron a la desintoxicación. Cambió la ropa de seda por vaqueros viejos y camisetas. Dejó de alimentarse de la fantasía. Llamó a su antigua jefa. La voz le sonaba ronca por el desuso. Necesito mi trabajo de vuelta, dijo, sin rodeos. Cometí un error. Prioricé mi vida personal sobre la profesional, y me equivoqué. Soy buena en lo que hago, y estoy dispuesta a empezar desde abajo si es necesario. La jefa, una mujer pragmática llamada Clara, suspiró. Elena, te lo advertí. Estabas brillando. Te apagaste por un hombre. Pero la ambición no muere, solo hiberna. Ven el lunes. Tenemos un proyecto nuevo, pero tendrás que demostrar que estás centrada. La vuelta al trabajo no fue fácil. Ya no existía la alfombra roja. Tuvo que afrontar la vergüenza de haberse humillado, pero el olor a pintura nueva en la oficina y el sonido del teclado bajo sus dedos eran más reconfortantes que cualquier joya de Lucas. Lucas siguió intentándolo. Correos electrónicos, mensajes, incluso un ramo de rosas enviado a la oficina, que ella devolvió, intacto. No podía aceptar que ella lo había excluido por completo. Estaba acostumbrado a arreglar las cosas con dinero y explicaciones. Una semana después, recibió una carta. No era un correo electrónico, era papel grueso, con su caligrafía vacilante. Dudó antes de abrirla, sentada en el borde de la ventana, con la luz de la tarde cayendo sobre el papel. Elena, entiendo, si no quieres volver a hablar conmigo. Arruiné lo único puro que he tenido en mi vida. Sé que mi miedo a perderte me hizo actuar como un monstruo. No soy bueno siendo vulnerable, excepto aquella noche. Aquel era yo. El resto era la armadura. No pido perdón por la inmundicia, pero pido perdón por haberte arrastrado a ella. Hice lo que tenía que hacerse para deshacer el error. Vendí la mayor parte de mis acciones. Le pagué a la señora Davis, la mujer que soborné, 3 veces lo que perdió. Y ella acordó retirar la denuncia y guardar silencio. No fue fácil, y estoy casi en la ruina. Pero estoy limpio. No por ti, sino por mí. Entendí que la riqueza sin integridad es solo una prisión. Extraño tu silencio, Elena. Extraño nuestra inexperiencia compartida. Me enseñaste que la pureza no se trata de lo que sucede en el cuerpo, sino de lo que sucede en el alma. Y la mía estaba podrida. Tenías razón. El matrimonio se acabó. Pero espero, algún día, que la amistad comience. Ya no soy el hombre con el que te casaste. Estoy tratando de ser el hombre que merecías. Lucas. Elena dobló la carta. Las lágrimas vinieron ahora, suaves y cálidas. No era el llanto de la pérdida, sino el llanto de la aceptación. Lucas estaba destrozado, pero se estaba reconstruyendo. Y ella también. No respondió de inmediato. Necesitaba tiempo para asegurarse de que su reconstrucción no dependiera de la de él. Volvió a su rutina, abrazando el caos y la ambición que había intentado reprimir. Se dedicó a demostrarse a sí misma que era digna de su propia vida, con o sin un hombre. Pasó un mes. Estaba más delgada, pero más fuerte. El dolor se había transformado en fibra. Estaba en la cafetería, el fuerte olor a café expreso recordándole aquella mañana fatídica. Cogió el móvil. Escribió un mensaje corto, sin formalismos. Me alegra que estés haciendo las paces contigo mismo. Yo también las estoy haciendo. La pureza que compartimos era real, y quizás esa sea la única herencia de este matrimonio. No te preocupes por la amistad ahora. Necesitamos vernos primero. No lo envió. Borró el mensaje. Lo que tenían no era la base para una amistad, sino para un nuevo tipo de respeto. La superación no se trataba de encontrar un nuevo amor o perdonar instantáneamente. Se trataba de entender que su secreto no era solo la virginidad, sino el miedo a ser imperfecto.
Ella temía ser demasiado ambiciosa. Él temía ser demasiado criminal. Y ahí es donde la verdad cobra importancia, ¿verdad? Pasamos tanto tiempo intentando crear la imagen perfecta. La esposa pura. El empresario honesto. La pareja que encaja en el cuento de hadas. Pero la vida real se trata de la mugre. Se trata de la confesión que quema en la garganta. De admitir que eres un cobarde. Que te equivocaste. Que te vendiste. Que intentaste esconderte detrás de una pureza forjada. Elena aprendió que el amor propio no consistía en esperar que la pareja fuera perfecta, sino en aceptar la propia imperfección. Se había casado con un hombre que era mitad ángel, mitad demonio, y ella se había convertido en una mujer que era mitad ambición, mitad miedo. Y si estás presenciando esto, quizás tu lección sea esta: no uses tu virtud como un escudo. No intentes ser la versión de ti misma que tu compañero. Espera. La verdad, incluso si es fea, es siempre el único cimiento real. Nuestro matrimonio se rompió, no por falta de experiencia, sino por la falta de valentía para ser honestos sobre quiénes éramos realmente. No te escondas. Abraza tu desorden, porque es en él donde encuentras tu fuerza. Y, a veces, la historia de amor más grande es la que construyes contigo misma. Y esa, Elena lo sabía, era una historia que por fin estaba lista para escribir.